vamos a concentrarnos en la última virtud o la última cualidad que otorga el Espíritu Santo a aquellos que son o están en Cristo Jesús. Y si ustedes ven allí en el verso 23, dice: mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, es lo que nos dice el escritor sagrado. Así que vamos a tratar de ver un poquito eso, Y los voy a invitar a que vayan a 1 Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27, que es lo que nos va a servir de desarrollo para esto que estamos diciendo en esta ocasión. Capítulo 9 de 1 Corintios, versos 24 al 27. Inicia el verso con una pregunta que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo de otros o para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, por favor, a nuestro bien, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, en el ámbito deportivo, esto yo creo que todos o la mayoría de los que estamos acá ya lo sabemos, ¿no es cierto? Una de las cualidades del atleta es la autodisciplina. Y si el atleta no es disciplinado, nunca mete goles, nunca se gana la medalla de oro, la verdad es que no va a ninguna parte. Y por eso es que necesita un constante entrenamiento y la práctica continua para que cuando llega el momento y se lanza en la actividad o la competencia, puede, por supuesto, lograr resultados óptimos. Y saben una cosa, hermanos queridos, déjenme ponerles esto planamente. De la misma forma, un cristiano indisciplinado no va a ninguna parte. Y esto es algo que yo pienso que es obvio, pero ya está en la mente de Pablo y se lo está indicando a los creyentes, en este caso en la ciudad de Corinto. Y en la actualidad no sé cómo se manejan ustedes en la vida cristiana, pero es de vital importancia entonces tener un orden de cosas, de entrenarnos, de disciplinarnos para la vida cristiana, porque de lo contrario ese cristianismo no va a ir muy lejos, que digamos. Y entonces Pablo menciona como la última cualidad de toda esta lista que hemos estado observando, la templanza. Y la palabra en sí quiere decir, si la pasamos al español, dominio propio. Así que templanza, dominio propio, eso es más o menos lo que significan. Y se trata de restringir, cuando hablamos de dominio propio, de templanza, es de restringir los apetitos, las pasiones que muchas veces nos golpean y de alguna forma nos arrastran a conductas que son indisciplinadas, que no están bien. No encajan con lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Es decir, que contrastan con el andar en el Espíritu que Pablo está inculcando en los creyentes de la ciudad de Galacia y, por supuesto, bueno, en definitiva en todas las iglesias, ¿no? Recordemos que las cartas circulaban y pasaban a ser leídas en otras congregaciones. Entonces, una persona templada, de dominio propio, es una persona sobria, una persona controlada, una persona moderada. A eso nos referimos con este término. El hecho que el apóstol Pablo lo ubique a lo último de la lista no quiere decir que reste importancia. Hizo toda la lista empezando por una cualidad, esta cierra toda la serie,
Pero cuidado, que esta es el hecho de que esté al final no significa que no tiene un lugar entre toda la lista. La verdad de las cosas es que esta es la cualidad más importante para poder poner en práctica todas las otras. Porque una persona que no tiene dominio propio, no ejercita las otras cualidades que el apóstol Pablo nos estuvo manifestando en las palabras anteriores o cualidades anteriores. Así que es de vital importancia, si nosotros queremos llevar a cabo o manifestar el fruto del Espíritu en estas cualidades, es que tengamos dominio propio, porque estamos en una batalla donde las pasiones, como dicen en el contexto, nos llevan a veces a querer identificarnos con las cosas propias de la carne. Y sin embargo, ¿saben una cosa? Yo creo que esta es, no sé, pero aunque les parezca mentira, creo que es una de las virtudes, si no la virtud más descuidada del cristianismo. Podemos practicar muchas cosas, pero el dominio propio, ese es un serio problema. Y pónganse a pensar, ¿cuántas veces nosotros perdemos el control? En la semana. Salimos a nuestros quehaceres, nos envolvemos en nuestras actividades y en algún lugar, durante esa semana, no digo todos los días, aunque algunos lo pierden todos los días, hay gente que vive sin control, pero en la semana muchas veces perdemos el control. Lo perdemos en casa, lo perdemos con nuestros esposos, esposas, con los hijos, con el jefe, con el vecino, con algunas personas con quienes viajamos para ir a trabajar, en el trabajo mismo, y a veces en la iglesia también. Así que esto es una cosa más común de lo que nosotros pensamos. Y no es que no tengamos el poder, porque algunos pueden decir, bueno, pero es que yo no sé cómo controlar mis pasiones, no tengo el poder para hacerlo. Cuidado, no es que nosotros no tenemos el poder para controlar nuestras vidas, tenerlas por las riendas, porque Pablo nos está diciendo que nos ha sido dado el Espíritu de Dios y ahora ese Espíritu produce fruto. El asunto es que muchas veces nosotros no echamos mano de la provisión divina para que produzcamos o pongamos en ejercicio estas cualidades tan importantes para un andar cristiano óptimo. Y esto debemos hacerlo en cada circunstancia, en cada situación que nosotros atravesamos, ¿no? Por ejemplo, hablando de los errores que cometemos, si agarramos la lista del apóstol Pablo y miramos los antónimos, es decir, la palabra contraria a la lista que nos presenta Pablo en Gálatas capítulo 5, vamos a ver que muchas veces caemos en esto. Por ejemplo, a la virtud del amor, una contrapartida sería antipatía, odio, desprecio, indiferencia, rencor. Muchas veces hay gente que se mueve en estos parámetros. Al tema del gozo, hay personas que en lugar de tener gozo, viven en desagrado, en tristeza, en enfado, disgusto, etc. Podemos agregar a la lista. Paz. Bueno, hay gente que vive en constante agonía, confusión, discordia. Yo simplemente estoy apuntando los antónimos, la palabra contraria, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier diccionario. Hostilidad también. Paciencia. Bueno, hay gente que vive con angustia, ansiedad, desesperación, inquietud. Benignidad, tenemos inclemencia como antónimos, maldad, destemplanza. Bondad, tenemos en su lugar enconamiento contra otra persona, maldad, malicia, rencor. En cuanto a la fe, es decir, de cómo practicamos la vida cristiana, lo que encontramos es inconstancia, desconfianza, inestabilidad, personas que se mueven para todos lados, no tienen un punto fijo. En cuanto a la mansedumbre, tenemos personas que en lugar de ser mansos son altaneros, desacato, orgullo, rebeldía, ¿no?, contra la palabra de Dios y la voluntad del Señor. Y bueno, ahora estamos mirando templanza, y lo contrario de templanza sería, por ejemplo, una aspereza de carácter, desenfreno, hedonismo, indiscreción y cosas por el estilo. Así que, ¿cuántas veces se manifiestan estas cosas en el pueblo de Dios? Y la verdad es que si somos honestos,
Yo me incluyo en la lista, cuidado, no estoy tratando de desprenderme del resto del pueblo, porque yo soy parte del pueblo de Dios. Pero patinamos en eso. En algún lugar siempre perdemos la cadena, ¿no? En las situaciones de la vida. Y bueno, por algo la Biblia nos está tratando de reorientar, porque tenemos un padre que tiene preocupación por sus hijos, y entonces nos dice, bueno, hay que trabajar en esto, hay que disciplinarse para que estas cosas sean reemplazadas por las cualidades que Pablo nos está enlistando, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5. Así que en Galacia estaba sucediendo justamente todas estas cosas negativas. Lo hemos dicho muchas veces. En el capítulo 5, verso 5, Pablo menciona cómo estos hombres se mordían y se devoraban unos a otros, estaban haciendo un daño tremendo a la congregación. Primero que todo porque había entrado una doctrina que no era funcional, y si en algo funcionaba era para crear caos o problemas, en lugar de establecer una congregación fructífera y que vaya para adelante. Dios entonces en el Espíritu nos otorga esta cualidad, la templanza, y el problema es que muchas veces nosotros no echamos manos de los recursos divinos para ejercitarla. No podemos decir, Dios no me da templanza, Dios no me da lo necesario para ser una persona controlada o dominada. Mentira, eso no es así. Porque hacemos a Dios mentiroso si decimos eso. Lo que nos dice es que Dios nos da ese fruto, y la templanza es un fruto del Espíritu. Lo que pasa es que no estamos teniendo nosotros usufructo de esa cualidad que nos da el Señor. La iglesia de Corinto es una iglesia muy interesante para estudiar. Me gusta estudiar esta carta muchas veces. Había sido una iglesia muy bendecida, con una cantidad de dones espirituales que es algo fuera de serie. Parece que no vemos las cualidades que existían en esta iglesia en otras congregaciones. Y si lo tenían, no se menciona. Pablo enlista una cantidad de actitudes y cualidades que tenían ellos y que eran fruto de la presencia de Dios en sus vidas. Pero desafortunadamente, si hay algo que se menciona de esta iglesia, es que si bien es cierto que habían sido bendecidos con una cantidad tremenda de dones, esos dones estaban siendo mal usados. Y estaban siendo mal usados porque estaban siendo mal interpretados los dones. Porque no se estaba entrando a comprender por qué Dios me da un don o dones, y cuál es el propósito de esa entrega, de esa dádiva. Y entonces lo que tenemos es una iglesia que se había convertido en un cuerpo egoísta, donde cada creyente hacía alarde de su don o dones que tenía, mirando por debajo del hombro a otras personas que quizás no compartían los dones que ellos tenían. Así que entonces se había convertido en un abuso, en un uso incorrecto de las capacidades que Dios les daba para el servicio. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde encontramos un serio problema. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, fíjense hasta dónde apunta este hombre, dice, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Estas son palabras impresionantes que está diciendo el apóstol Pablo, y que creo yo nos toca muy de cerca al movimiento evangélico contemporáneo. En Gálatas capítulo 5, verso 22, Pablo comienza la lista de cualidades del Espíritu Santo con el amor. Y este hombre nos está diciendo que podemos tener una cantidad de manifestaciones, pero si no están motivadas esas actividades por el amor, son nada. Yo pienso, mi querido hermano, y aquellos que están escuchando a través de este medio, no te jactes de tus dones. Si hablan lenguas y todas estas cosas que se ven en la actualidad, no se jacten porque ustedes hacen eso. Es vergonzoso, es antibíblico. La Escritura nos dice claramente que nosotros tenemos que poner de manifiesto estas cualidades
amando a las otras personas. Cuando una persona agarra y dice, yo tengo este don, y se compara con los demás que no lo tienen, está mostrando una carencia de amor y de falta de respeto a su hermano. No hay una relación fraternal correcta, hay un desbalance en nuestra comprensión de por qué nos dio estas cualidades. Un serio problema que se da en la iglesia, no solamente de Corinto, pero en la actualidad también. Así que entonces, la persona que ama, según como entiende Pablo el amor, y que es el amor bíblico, es una persona que, aunque las pasiones quieren hacer erupción muchas veces en nosotros, todavía se controla. A veces queremos tragarnos al otro porque nos hizo alguna cosa fuera de lugar, pero el amor que nos constriñe nos lleva entonces a parar, a frenar, a no actuar precipitadamente. Se toma su tiempo para enfriarse. Yo muchas veces le aconsejo a las personas cuando están irritados o tienen alguna... En mi parte pastoral a veces tengo que escuchar personas que están frustradas porque algunos los tratan mal. Y la verdad es que se merecen a veces, ¿no?, que le den un tirón de oreja a algunos. Pero les aconsejo, tómese un par de días. No haga nada, no se precipite. Porque si actúa la persona acalorada en represalia contra el otro, va a ser lío. Usualmente nosotros reprimimos a la otra persona y le damos más de lo que realmente merece. Entonces, tómese un par de días para enfriarse, para pensar, domine la situación. No deje que la situación lo domine a usted. Y eso, cuando las situaciones nos dominan a nosotros, es que empiezan los pleitos, las guerras, y por supuesto, en el ámbito global, el mundo está donde está justamente porque vivimos en una sociedad y en un hombre que es precipitado en sus decisiones. No se toman el tiempo para reflexionar en las consecuencias de nuestras acciones. Los capítulos 8 al 10 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo lo que está haciendo es abordar la libertad del creyente. Y el asunto es que trata de encarar el tema de la idolatría. Corinto era una ciudad que este fenómeno era de arraigo, estaba metido en la mentalidad, en la cultura. La gente adoraba dioses paganos, y cuando se convertían al evangelio, algunos venían con la mochila de estas creencias, de estas ideas raras, y entonces empezaban a haber problemas en la congregación. Los que eran más maduros, en un sentido, maltrataban a los que eran débiles en la fe y que todavía tenían cierto apego a las costumbres o tradiciones que habían aprendido antes de conocer a Cristo. Y específicamente habla acerca de, eso después lo pueden ver en casa, pero acerca de si es lícito comer carne sacrificada a los ídolos o no. Pablo dice que sí, que no hay ningún problema. Yo tengo la libertad de comer porque para mí un ídolo no es nada, no existe. Así que yo voy y me como la carne que compré en el mercado y se terminó. Pero Pablo dice, pero si hay un cristiano débil en la carnicería y me ve comprar carne y esa actitud lo puede llevar a pensar de que, bueno, está bien entonces comer la carne que se presentó a los ídolos y que puede de alguna forma mellar la fe de esta persona, dice, yo lo que hago es que tengo la libertad para comerla, pero me privo, no lo hago. Un ejemplo para, en fin, contemporizar esto, ¿no? Hay personas que, a mí me gusta la música, y a muchos de ustedes les gusta la música, y a veces nos gusta escuchar alguna música cultural, que es un tango, un folclore de nuestras tierras. En fin, cada uno tiene su tipo de música, y nos gusta escuchar lo que nos identifica con una cultura. Y tenemos la libertad siempre y cuando no escuchemos barbaridades, ¿no? Hay que usar el discernimiento, pero escuchamos la música. Algunos dicen, no, ya no hay que escuchar música, no hay que mirar televisión, no hay que ir al cine, no hay que, qué sé yo. Prácticamente hay que manejar con los ojos cerrados, porque hay afiches y cosas que vemos en televisión por todas partes. Pero bueno, cada uno con su tema. Pero si yo tengo una persona que es débil y entra en relación conmigo y yo estoy escuchando una música que ofende a la otra persona, yo la apago. No la escucho. Está el que dice, pero a mí qué me importa, si él es débil, es problema de él, no mío. Bueno, ahí es donde está tu pecado. Estás mostrando una carencia de amor por la debilidad de esa persona, que a quien tienes que ayudar a que poco a poco vaya creciendo. Entonces tu libertad la estás usando ahora para atentar contra la debilidad del otro. Por eso el apóstol Pablo dice, soy libre, pero me abstengo
de actuar, aunque tengo esa libertad, por amor a la debilidad de la otra persona, si le puedo ayudar a crecer, siendo que soy o me creo un cristiano más maduro. Esa actitud de, bueno, si el otro es débil, ese no es mi problema, es problema de Dios y de él, está mal. Es nuestro problema, es nuestro hermano. Tenemos que interesarnos en la salud y en el desarrollo espiritual de esa persona. Así que el apóstol Pablo, entonces, en resumen, está abordando este tipo de problema en la iglesia de Corinto en estos capítulos que acabo de mencionar. Y entonces en los versos 24 al 27 nos va a hablar de la disciplina. En la libertad que tenemos en Cristo, si se van a Gálatas capítulo 5 también habla de la libertad del creyente, que nos mantengamos firmes con esa libertad que Cristo nos hizo libres, pero una vida disciplinada. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, en el verso 13, capítulo 5, que no usemos esa libertad para dar ocasión a la carne. Lo dice en otros términos, pero apunta a la misma cosa. Dice que esa libertad tiene que ser una libertad disciplinada, no fuera de control. Hay muchos cristianos fuera de control, controlados. Y entonces va a hablar de esa disciplina necesaria en el creyente en esos versos que dimos lectura. Y fíjense qué interesante, porque ante todo Pablo, si van a ver, miren sus Biblias, en el verso 27 nos dice cómo encara su cristianismo. El mismo apóstol Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo, el apóstol, ¿qué hace con su vida? ¿Qué hace con su cuerpo? Con este vehículo con el cual vive el cristianismo. Dice: lo tengo a golpes. Y no quiere decir que se daba trompadas en la nariz, ¿no? Pero este hombre dice: lo golpeo y lo pongo en servidumbre. Hay dos cosas importantes que resaltan de esta declaración. En primer lugar, Pablo somete su cuerpo, pero para la gloria de Dios, no para la gloria del apóstol. Dice: golpeo mi cuerpo. ¿Por qué lo golpea ese cuerpo? Bueno, porque reconoce estar en una pelea. Verso 26 dice: peleo. La vida cristiana es una vida de constante lucha. A veces no entendemos nosotros que estamos metidos en un mundo hostil, donde hay fuerzas que no llegamos a comprender, que son hostiles a nosotros y que nos hunden en una batalla continua. La Escritura nos habla constantemente, especialmente en el Nuevo Testamento, que en la vida cristiana ahora estamos en un campo de batalla. En Primera de Timoteo, por ejemplo, fíjense en Primera de Timoteo, guarden ahí Corintios, pero vamos a mirar un par de pasajes que rápido, que nos hablan acerca de este fenómeno. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12, dice: pelea la buena batalla de la fe. Le está hablando a este joven, un joven pastor, que estaba trabajando en el ministerio, probablemente en la iglesia de Éfeso, y encaraba ciertas situaciones y dice: no tires la toalla, Timoteo, dale para adelante. Pero le dice: pelea, tienes que pelear. ¿Cómo es que tiene que encarar esa lucha? Bueno, rápidamente, pasamos revista a esto porque no es el pasaje en cuestión, pero verso 6, ejercitando la piedad y el contentamiento. Sé piadoso, y cuidado, la palabra piedad acá quiere decir la devoción que tenemos hacia Dios. A veces entendemos la piedad en términos en español, pero perdemos de vista que el sentido en el griego es un poquito diferente. No tiene nada que ver con el trato con los demás, sino el trato primero que todo con Dios. Y luego que estemos contentos con lo que Dios nos da. Nosotros vivimos en una sociedad que nunca está conforme. Y hoy día tenemos muchos cristianos que tampoco están conformes, que quieren más, que quieren ver revelaciones y que es una cantidad de cosas, cuando ya Dios manifestó todo lo que necesitamos para poder encarar la vida de todos los días. Entonces Pablo le dice a este joven que ha de pelear primero estando contento y siendo una persona piadosa. 2, verso 11, huyendo de las pasiones, que es lo que Pablo está inculcando a los creyentes en Galacia y ahora también lo que estamos viendo en Corinto. A veces lo que sucede es que cedemos a las pasiones, toman control de nosotros y nos metemos o nos vemos enredados en unos líos tremendos.
Y ojo, esto lo podemos aplicar a la familia, ¿eh? Número 3, verso 12, echando mano de la vida eterna. Vuelvo a repetir lo que dije antes. A veces nosotros vamos echando mano de las cosas de ahora. Nos queremos acumular una cantidad de cosas que ofrece este mundo. Y realmente no tenemos la vista puesta en la vida eterna. ¿Cuántos cristianos hoy por hoy, piensan en la vida eterna? Pocos. No pensamos en la venida de Cristo. No pensamos en las glorias que vamos a disfrutar. Ahora queremos sermones que nos hablan de ahora, que salimos de la iglesia y bueno, voy a tener mejor trabajo, mejor sueldo, no, todo el mundo me va a tratar bien, me van a querer, me van a integrar en la sociedad. Al cristianismo se le dan mensajes positivos para que encare la vida con una actitud diferente y cosas por el estilo, motivación. Pero perdemos de vista lo que es la vida eterna. Y al fin de cuentas, todo el mensaje del Evangelio apunta a la salvación de nuestras almas y la vida eterna. De principio a fin, ese es el mensaje que predicaron estos grandes hombres. Echa mano de la vida eterna. Como dice Pablo en Colosenses, pongan la vista en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí abajo. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, nos dice este mismo hombre que dice estas palabras, verso 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando dice no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, está diciendo tenemos lucha. Lo que está diciendo está poniendo la perspectiva correcta en dónde estamos envueltos en la batalla. Y dice, la lucha la tenemos contra fuerzas espirituales que no llegamos a comprender bien. A veces, yo siempre insisto que hoy día nosotros, en algunos fueros se hacen los locos con el diablo y los demonios, se ponen a jugar con cosas que no entienden, hay una falta de respeto y de irreverencia. No digo que tenemos que reverenciar al diablo, pero tenemos que tener respeto de las cosas espirituales que no tenemos control de ellas. Dios tiene control. Dios es el que mueve soberanamente a todas estas huestes, no nosotros. Fíjense en hasta qué punto llega la soberbia del hombre que piensa que puede agarrar y hacer un match con estas fuerzas, estas potestades, y que nosotros podemos torcerle el brazo al diablo y podemos, hacerle la zancadilla y cosas por el estilo. Nos ponemos a jugar con cosas peligrosísimas. Algunos que han practicado el ocultismo, yo soy uno de ellos, les puedo asegurar que no tienen la menor idea de lo que la gente habla cuando se trata de las cosas espirituales. Jugamos con fuego. Y los demonios, cuando jugamos en el campo evangélico con el lenguaje irreverente de la actualidad, no solamente muestran irreverencia, pero realmente no saben el peligro al que se están exponiendo. Y los demonios se matan de risa porque eso es lo que quieren. Que nosotros tengamos una conceptualización equivocada de cómo ellos operan para controlar nuestras vidas. Y eso es lamentable. El apóstol Pablo entonces dice, tenemos lucha contra estas fuerzas. Y noten que nos dice en el verso 18 cómo nosotros luchamos contra estas fuerzas. No dice que tenemos que agarrarlos a patadas y a trompadas a los demonios. Dice que debemos de ponernos toda la armadura, y si ustedes leen después en casa de qué se trata la armadura, es todo el equipamiento del Evangelio y las cosas de Dios, depender enteramente de lo que Dios me da, y hemos de usar esas cosas, no con exorcismos y gritos y peleas. Hay muchos que, por ejemplo, hoy están empecinados en las prácticas de exorcismo, de quitarle el nombre al demonio. Y le insisten, dame tu nombre, en el nombre de Cristo, dame tu nombre. Eso es pagano, eso no es bíblico. Y cosas que se hacen en la iglesia evangélica. Y es peligrosísimo pedir el nombre de un demonio. Pero eso no es tema para discutir desde un púlpito. Es más, ni me interesa hablar. Ahora me gusta hablar de Cristo, no de lo que hice en el pasado. Pero entonces la pelea se hace orando. Orando. Fíjate bien, todo esto, lo que nos indica este hombre en la pelea, verso 18 dice que lo hacemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano querido, ¿cómo lucho contra las fuerzas del mal? Doblando las rodillas constantemente en casa, en el culto de oración, todo el tiempo. Y prácticamente está diciendo, y orando, y reorando, y recontraorando. Eso es lo que está diciendo Pablo en otras palabras.
Y el apunte de la oración en esta guerra es que nosotros sigamos predicando la palabra. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hay muchos exorcismos y poca predicación. Hay muchos demonios predicados desde los púlpitos, pero poco Cristo que salva. Hoy se habla mucho del demonio y poco de la gloria de Dios. Hoy estamos pero enloquecidos con el tema de las fuerzas espirituales, pero no sabemos nada del Evangelio, no sabemos nada de Cristo. Yo les he hablado a algunos de un incidente que tuve una vez con una persona que estuvo 1 hora y pico, casi 2 horas hablándome del diablo y una cantidad de cosas. Y llegó el momento, lo escuché por casi 2 horas, y cuando terminó de disertar, y era un creyente supuestamente, le digo, háblame de Cristo, 5 minutos nada más. Y no me pudo decir más que es el Hijo de Dios, el Salvador y la segunda persona de la Trinidad, y eso es todo. En menos de 1 minuto, no sé, me dijo todo lo que tenía para decir acerca de Jesucristo. Le digo, pero ¿no ve irónico usted que sabe más del diablo que de su Padre y su Salvador? ¿No le parece que hay algo que está fuera de órbita? ¿Usted cree que Dios nos dio la revelación para que conozcamos al diablo? Que Dios nos hizo hijos, sí, bien digo, nos trajo por adopción a ser sus hijos para que conozcamos al diablo. Pero, óigame, no tenemos discernimiento nosotros. Dios nos hizo hijos para que conozcamos al Padre, no al diablo o al enemigo de los hijos y el Padre. Hoy día la iglesia conoce más del diablo que de la palabra de Dios, y esto es vergonzoso. Y es por eso que vivimos con cristianos apasionados, haciendo líos, peleándose y haciendo unos desbarajustes en las iglesias, porque estamos mal enfocados. El enfoque tiene que ser la gloria de Dios. Entonces Pablo nos dice ahora que golpea su cuerpo en una pelea que es en la que estamos todos nosotros. No golpea al aire. Es decir, no da golpes inútiles que no tienen ningún propósito o resultado. No, es un hombre que golpea su cuerpo. Y lo hace, vuelvo a insistir en esto, y ahora se lo voy a mostrar con las Escrituras, volviendo otra vez a Corinto. Estoy corriendo porque se nos va el tiempo. Pero lo hace todo para la gloria de Dios. Pablo no golpea su cuerpo para su gloria, para que los hermanos de Corinto u otras iglesias lo aplaudan. Dice que todo lo hace para la gloria de Dios. En el capítulo 10, recuerden que desde el 8 al 10 tenemos una sección completa que habla de la libertad del creyente. Y en el verso 31, cerrando esta sección, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, es decir, cualquier cosa que ustedes hagan, el problema que está tratando es la comida en este pasaje, lo sacrificado a los ídolos, pero entonces abre la puerta y dice, no solamente se aplica en el tema específico que atañe a la iglesia de Corinto, pero cualquier otra cosa que ustedes hagan, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando te vistes, cuando sales a trabajar, cuando vienes a la iglesia, cuando le das un beso a tu esposa, este hermoso día que recordamos y agasajamos a las madres, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Hermano querido, hoy lo que menos se hace en el cristianismo es darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. La gloria es para mí. Yo quiero el aplauso. Yo quiero el respeto. Yo quiero la posición económica. Yo quiero. ¿Y dónde está Dios en todo eso? Por eso el cristianismo va mal. Hay carencia de dominio propio. La segunda cosa es que nos dice que esclaviza o somete su cuerpo para que sirva a ese Dios. Dice, lo pongo en servidumbre. ¿De quién? ¿En servidumbre de Pablo? No, señor. Lo pone al servicio de Dios, para su gloria. ¿Para qué usas tu cuerpo? ¿Lo usas para la gloria de Dios? ¿Tu cuerpo está sirviendo a Dios? ¿Está entregado a Dios? La persona que no tiene templanza sirve a las pasiones, y las pasiones lo controlan a él. Pero la persona templada, la que tiene dominio propio, es una persona que domina las pasiones en servicio a su soberano Dios, a quien quiere darle la gloria. Ahora bien, la pregunta, en los pocos minutos que nos quedan, es ¿cómo nosotros sometemos nuestro cuerpo para el servicio
a la gloria de Dios. Oí la gloria de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Pablo acá, en una forma implícita, por supuesto, nos da algunas pautas. En primer lugar, tenemos que determinarnos a luchar. Verso 25 dice, todo aquel que lucha. Noten ustedes que esa declaración nos muestra que no todos luchan. Por eso dice, todo aquel que lucha. Hay otros que no luchan, que se quedan cruzados de brazos y son manejados por las pasiones. Pero el luchador lo que tiene que hacer es tomar una determinación de salir a pelear, y cuando sube a pelear, en este caso se habla de las luchas greco-romanas, que eran populares en aquel entonces, hoy se hicieron populares de nuevo, pero la persona que lucha está determinado no solamente a subir, sino a ganar la pelea. La persona que sube solamente por pelear, y si me dan una pateadura, bueno, ¿qué va a hacer? Me cascaron. No, ese hombre no va ni a la esquina. El hombre tiene que subir con una actitud de ganador. Yo a aquel le voy a dar una paliza. Yo quiero ganar la pelea. Yo quiero que cuando suene la última campana digan, me levanten el brazo. Eso es el luchador. Entonces tiene que haber una disposición por parte del creyente de entrar en esa lucha y entrar con una actitud correcta, por supuesto, y por eso es que les di como preámbulo todas estas pautas acerca de la lucha del cristiano. Así que el cristiano que no lucha en la vida cristiana no se mueve para adelante, se queda estancado, no progresa. Se queda siempre un niño, una persona inmadura, nunca llega a entender las cosas sublimes de Dios, y por eso va mal. No manifiesta en su vida las cosas que Dios le da o que Dios le otorga en el Espíritu Santo en su persona. Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. ¿Se acuerdan de ese hermoso versículo que muchas veces usamos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos se tatúan ese versículo, ¿no?, en el cuerpo. Pero bueno, noten que Cristo le daba la fuerza, pero Pablo no descarta la responsabilidad del creyente. Dice, todo lo puedo yo en Cristo que me da la fuerza. Así que tenemos este balance en la teología de Pablo. Tenemos la soberanía de Dios y lo que adjudica a Dios para que podamos luchar en la vida cristiana, pero yo tengo que echar mano de eso y ejercitar esas cosas. Así que tenemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del creyente. Dios nos da los medios, nos da la fuerza, pero tú tienes que moverte. Eso de quedarse de brazos cruzados y esperar que Dios haga todo, no funciona. Ese no es el concepto que nos dan las Escrituras. Así que sí, yo, Pablo, le doy para adelante. Yo puedo hacer todas las cosas, pero ¿de dónde viene la vitalidad? De mi Señor. Él está conmigo, Él me da la fuerza, la savia, y yo entonces pongo manos a las obras. Mi querido hermano, si nosotros no hacemos nuestra parte, no va a suceder nada con nuestras vidas. Para eso hay que tener templanza, dominio propio. 2, practicando una vida de disciplina. Dice el verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y otra vez, observen el carácter inclusivo de la declaración. No se abstiene de algunas cosas, de todo se abstiene. Se priva a esta persona. Volviendo otra vez al atleta, algunos de ustedes han practicado deportes profesionalmente y ustedes saben lo que implica ser un deportista. Si el deportista come, es un glotón y se mete una cantidad pesa 200 kilos, ese hombre corre, 5 minutos en la cancha y se queda con la lengua afuera. De más está decir que nunca va a poder correr a la paz de otro jugador u otro atleta. Aquellos que corren, por ejemplo, las carreras de distancia. Un hombre que está fuera de estado se cae frito, si no le agarra un infarto en la mitad de la carrera. Pero si no, y bueno, correrá la mitad con mucho esfuerzo y sudor, pero se queda sin energía, sin combustible, porque está fuera de estado. El hombre no se abstuvo. Así que, y podemos llevar este asunto, lo podemos estirar, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que haya cristianos que no tratan de abstenerse de cosas para el beneficio de la carrera o de la lucha en la que estamos envueltos? La vida cristiana es una vida de sacrificios, de abstinencias. La persona que no se abstiene está engordada, pesa, no llega a la meta, se queda en el camino, no disfruta lo que es la aventura de vivir para la gloria de Dios y en Cristo Jesús.
Ahora, tiene la libertad del atleta de comerse todo y hacer lo que se le da la gana. Sí, bueno, fenómeno, pero ¿va a llegar a la meta en esos términos? No. No va a ganar la carrera bajo ningún punto de vista, o la pelea en este caso, como menciona el apóstol Pablo. Y el tercer punto es que tiene que tener claro el objetivo de aquel que pelea. ¿Para qué salgo a pelear? Dice este hombre, para recibir una corona incorruptible. Y acá Pablo está haciendo referencia al día cuando el Señor nos apruebe. No acá en esta vida, sino en la otra vida. Acá entramos en el terreno escatológico, en lo porvenir. Entonces, hoy muchas veces el cristiano quiere que le den una corona, un premio, un aplauso, una retribución, que es momentáneo, que no sirve para nada. Pablo no quiere esas cosas. Pablo lo que quiere es aquello que no perece, y es aquello que está o que vamos a recibir cuando partamos de este mundo a la presencia de nuestro Dios y escuchemos a nuestro Dios decir: buen siervo fiel, has hecho bien, te has esforzado. Así que noten ustedes que cuando dice allí que buscamos cosas incorruptibles, quiere decir que no se busca la gloria personal en esta etapa, en esta dispensación. No se busca el premio o momentáneo o terrenal, las cosas de ahora. Y tampoco se busca el aplauso público, se busca lo incorruptible. Y la única cosa incorruptible es la gloria de Dios. Por eso Pablo termina la sección con este punto tan importante que muchas veces en la interpretación se deja de lado. No se vea por qué Pablo nos dice estas cosas. Así que, hermano, en conclusión, Pablo, cuando le dice a los hermanos en Galacia que tengan templanza o dominio propio, lo que quieren es que cuando anden en el Espíritu no le den rienda suelta a las pasiones. Porque eso da evidencia de que no practicamos la templanza. Estamos fuera de control. Estamos actuando en una forma que no le lleva gloria a Dios. Y el secreto del Evangelio es vidas controladas. Las vidas estaban fuera de control cuando habíamos caído por causa del pecado. Pero Dios ahora trae balance en nuestras vidas. Nos ha hecho nacer de nuevo para que vivamos para su gloria. Para que salgamos de este lugar y podamos mostrar al mundo el poder de Dios en acción, el Espíritu de Dios produciendo fruto de nuestras vidas, y ese fruto va a manifestar estas cualidades. Pero entonces nosotros le hemos de decir no a aquellas cosas que van a poner freno o van a ser un obstáculo en nosotros para poder manifestar estas cualidades tan hermosas. Y Pablo termina diciendo en Galacias que contra tales cosas no hay ley. En el verso 23, ¿se acuerdan? Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que dice, no hay ninguna ley humana ni divina que prohíba estas cosas o que juzgue estas cosas. Usted no va a encontrar ningún código penal en este mundo que, si es un código justo, que va a decir es ilícito amar, es ilícito tener fe, a tener mansedumbre, bondad, templanza. No, al contrario, las leyes lo que buscan y existen justamente para que en la sociedad se practiquen estas cualidades. Y ni siquiera la ley divina condena. No existe ninguna ley que reprima estas cosas, porque la misma ley nos dice que debemos practicar estas cosas. Por eso dice, no hay ley para tales cosas. Dios quiere de nosotros estas cosas. Esa es la ley que Dios quiere que nosotros apliquemos a nuestras vidas. Y podemos hacerlo porque Dios mora en nosotros, en el Espíritu. No digan no puedo, digan no quiero, pero sí se puede. Podemos porque Dios lo dice, podemos porque Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. Por eso lo que estaba sucediendo en Galacia tenía que terminar. Y tenía que terminar porque tenían los recursos divinos para que ese asunto toque su fin. Y estas son grandes lecciones para nosotros, para la vida diaria, para que podamos entonces dejar que Dios haga esa obra perfecta que quiere hacer con cada uno de nosotros, para que podamos, a través de nuestro andar, de nuestro predicar, darle la gloria y la honra a ese bendito Dios que ha dado a Cristo Jesús a morir en la cruz para la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Quiera Dios que podamos aplicar esos principios
a diario para que ese Dios sea exaltado a través de nuestras conductas. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra y gracias por estos consejos que nos das, a través de los cuales nos reorientas, nos reenfocas otra vez en tu gloria, no en la de los hombres. Ayúdanos, por favor. Permite que podamos manifestar el fruto del Espíritu. Danos dominio propio, Señor. Haznos responsables. Haz que seamos personas disciplinadas. Lo necesitamos. Una vez más, gracias por Cristo Jesús, aquel que fue todo disciplina y que estuvo dispuesto a entregar su vida para la salvación de nuestras almas, siguiendo tu voluntad soberana, incluso desde antes de la fundación del mundo. Te lo pedimos todo esto con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.